De vuelta, ¿cómo están? Bien, quedaron 2 ejercicios para resolver y quedó también un par de consultas. Primero voy a poner como coanfitrión a Mati y a Brian. Brian Lara. Bien. Bueno. Uno más. Hacemos, Matías, Flori, uno más de estos de 40 y después subimos todo a GitHub, el video a YouTube, ¿sí? Si no es hoy, mañana, pero ¿sí? A la brevedad. Y les quedan los ejercicios para hacer, ¿sí? Los de la guía y los que sugerimos hoy. Además de la encuesta que ahora les voy a mencionar. Perdón, profe, pero la primera parte no la vi porque justo se me cortó la luz cuando arrancó. En 2 segundos le saco. ¿Por qué dijo que pedía afuera y adentro para no... para... Sí, No, sí. no entendí. Sí. Vamos a ver algún ejercicio. Vamos a inventar un ejercicio como para que se vea la diferencia entre que el número de la lista no nos interese evaluar, ¿sí? Y el número de la lista sí el último, ¿no? El que finaliza la lista, no nos interese y sí nos interesa. ¿Está bien? O sea, lo que puede tener basura es la posición, ¿no? La posición en la lista, eso es lo que puede tener basura. No, ahora vamos a ver. Primero voy a compartir la pantalla, ¿sí? En principio, lo que les iba a mostrar, algo que me comentó Mati, estaban preguntando por el do while, ¿sí? Y bueno, vamos a usar esta misma idea, que era el 3, que es el último que vimos, pero con un do while, ¿sí? Entonces, es pedir el número, validar que sea entre 1 y 5 y terminar mostrando el número ingresado y la cantidad de veces que hubo fallas, ¿bien? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el while y el do while? ¿Bien? Bueno, el do while tiene esta estructura. Es do, llaves, y while al final, con un punto y coma. ¿Sí? Y obviamente en el while, como siempre, va la condición. La condición es lo mismo que pusimos acá. De hecho, puedo copiar y pegar esto. Si el número es menor a 1 o mayor a 5, no nos interesa aceptar ese número, lo pedimos de vuelta, ¿sí? Pero ¿qué diferencia el while del do while? Fíjense que al tener la condición abajo, con el do while, todo se ejecuta por lo menos una vez. Así que acá vamos a poner ingresar número y acá ingresamos n, ¿sí? Y acá ponemos c++. O sea, lo mismo que teníamos acá, adentro del while, pero con la diferencia de que nosotros acá el ingreso lo estamos haciendo adentro del while por primera vez. Adentro del do while por primera vez. O sea que por primera vez, una vez se va a ejecutar, ¿sí? Por lo menos una vez se va a ejecutar. Luego compara y si hay un error lo repite y si está ok el número, lo acepta. Entonces, al final de todo lo que tendríamos que hacer es mostrar número ingresado, igual que antes, n. Y acá habría un tema, fíjense, con c, porque como acá hacíamos un ingreso afuera, ¿sí? Y si estaba ok, nunca hacía C++, la primera vez que lo ejecute, si el número está bien, me dice cantidad de errores 0, ¿sí? Si yo dejo esto tal cual acá, van a notar que tenemos un problema, porque cuando ponga el número bien, me va a decir que hubo un error. Y en realidad no es que hubo un error, fue el ingreso que hice. ¿Está bien? Entonces lo que habría que hacer es, tenemos 2 opciones para esto. O acá mostramos C-1, ¿sí? Porque el primero de los números ingresados no fue un error, fue el primer intento.
o inicializamos esto, en lugar de inicializarlo en 0, en -1. Entonces fíjense que va a funcionar igual que el anterior, con la diferencia de que por lo menos una vez va a hacer esto. ¿Sí? Va a ejecutar lo que está dentro del do while. Entonces pongo, por ejemplo, el 90, entra el do while, ya estaban dentro, perdón, pero lo vuelve a repetir, -3, y cuando ponga 5, me va a mostrar la cantidad de números que puse -1, porque el contador lo inicié en -1, y entonces, fíjense que me da 2 ingresos erróneos, ¿sí? Y 1 bien. Si ingresas sin errores, te va a mostrar 0. ¿Por qué? Porque este número ya hizo el C++. Pero como empezó en -1, queda 0. ¿Sí? El número que ingresás, esté bien o no, ya hace el C++. Así que C vale 0. Evalúa esto. Si esto da falso porque el número es correcto, termina el do while. Si no, lo repite. Es la misma estructura con esa variante, que por lo menos una vez se garantiza la ejecución. Como mínimo se ejecuta una vez. En cambio, este podría ser que nunca entre al while. Si yo acá vengo y pongo un número correcto la primera vez, nunca entra al while y seguiría en la línea 22, que es la próxima a la llave del while. ¿Sí? Cualquiera de esas dos opciones estaría. Vamos a ver. Según lo que preguntó Francisco con respecto a cuándo ingreso el número afuera y cuándo no, déjeme pensar un ejercicio que podamos aplicar las dos ideas. Bien, vamos a hacer el siguiente. ¿Sí? Vamos a poner uno acá. Ejercicio extra. Y el enunciado sería el siguiente, ¿sí? Vamos a poner dada una lista de números enteros que finaliza con 0. Perdón, con 0 no, vamos a poner que finaliza con un número par. ¿Sí? Cualquier número par que ponga, finaliza la lista. ¿Sí? Vamos a poner calcular e informar el máximo de los números ingresados. ¿Sí? Y vamos a poner nota. El número con que finaliza la lista puede ser el máximo a informar. Bien, entonces, si yo pongo lo siguiente como lista de números, 5, 15, 2, tiene que terminar la lista, termina la lista porque puse el 2, máximo 15. ¿Bien? En cambio, si yo pongo 5, 15, 20, el 20 termina la lista, pero ahora yo quiero que el máximo sea el número 20. Bien. Entonces, a diferencia de que hicimos acá, por ejemplo, en este, que el 0 terminaba la lista, pero no me interesaba evaluarlo, acá sí me interesa evaluarlo. Yo quiero que el 20 pueda llegar a ser el máximo. De lo contrario, si el 20 o el número par que finaliza la lista no puede ser el máximo debería ser el 15. Pero como sí me interesa analizarlo, el máximo puede ser el 20. ¿Bien? Bueno, aclarado eso, veamos cómo es la resolución entonces. Yo voy a declarar una variable n para pedir los números y vamos a poner una variable máximo para guardar el máximo de los números. ¿Sí? Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer es, en este caso, voy a ponerle un valor que no sea par para que ingrese por lo menos una vez. Obviamente acá podría usar el do while, ¿no?
que vimos recién. Pero en este caso lo voy a hacer de esta manera para usar el while tradicional. Entonces, la primera vez, n resto 2 distinto de 0, me va a dar verdadero porque n tiene 1 o menos 1, ¿sí? Cualquier número que no sea par. Esta es la condición de finalización del while, ¿sí? Yo quiero que cuando el número sea par termine, por lo tanto el while va a pedir, mientras que el número sea un número impar, ¿sí? Mientras el resto de la división por 2 sea distinto de 0, me siga pidiendo números. Entonces acá pido un número en n, y lo que hago es preguntar, vamos a poner a máximo en 0, vamos a poner todos números positivos, ¿sí? Entonces voy a preguntar, si el número es mayor que máximo, lo actualizo, ¿sí? Lo guardo. Y al final de todo, muestro máximo de la lista y lo que tiene la variable máximo. Y fíjense lo siguiente. Yo había dicho que los números que iba a poner eran el 5, el 15 y el 20. Entonces, la primera vez que entra tiene un valor que se lo puse yo a mano, ¿sí? El 1, que lo va a usar solamente para evaluar esto y que dé verdadero la primera vez, pero inmediatamente lo piso con el número, con el sein de n, que voy a poner 5. Entonces voy a preguntar, ¿5 es mayor a máximo que vale 0? Sí. Entonces máximo ahora vale n. Perfecto. Viene acá en el while, se pregunta, 5 resto 2 es distinto de 0, verdadero. Pongo el número 15. Acá pongo el número 15. 15 es mayor a máximo que vale 5, sí. Entonces ahora máximo le asigno el número 15. Viene acá y se pregunta, 15 resto 2 es distinto de 0, verdadero. Entonces vuelve a entrar. Y pongo acá el número 20. Pero pongo el número 20 y no finaliza inmediatamente el while. Tiene instrucciones por ejecutar todavía. Entonces cuando pongo el número 20 pregunta, ¿20 es mayor que máximo que tiene 15? Sí. Entonces máximo ahora vale 20. Se encuentra con el fin del while y pregunta, 20 resto 2 es distinto de 0 y es falso eso. Y al ser falso me muestra como máximo de la lista la variable máximo. Tendría que mostrar 20 con esos números. 5, 15 y 20, máximo de la lista es el 20, ¿sí? En cambio, si yo tuviese el ingreso de esta manera, así y así acá abajo, cuando yo pongo, ¿sí? Acá el 5 entra la primera vez, le asigna el máximo el número 5, después acá pongo el número 15, me vuelve a dar verdadero, le asigna 15 al máximo. Cuando acá pongo el número 20, ¿sí? Viene acá y se pregunta, 20 resto 2 es distinto de 0, falso. Entonces el 20, que fue el número que me hizo cortar la lista por ser par, no fue evaluado para calcular el máximo y muestra como máximo el 15. ¿Sí? Si pongo 5, 15 y 20, me muestra como el máximo de la lista el 15. Esa sería la diferencia, ¿sí? Si yo tengo un número que quiero evaluarlo en este caso, ¿sí? Quiero que este número forme parte de todos los cálculos, entonces probablemente lo ingrese adentro como fue el primer caso, ¿sí? Si no me interesa evaluarlo, entonces lo pongo de la otra manera para que inmediatamente después del ingreso se evalúe y finalice el while, ¿sí? Ahí lo que preguntan, ¿por qué el 20 no entra? Preguntan. Fíjense. Cuando yo pongo acá, y pongo acá yo pongo el número 20, pongo el número 5 acá la primera vez, ¿sí? Pongo el número 5 acá. 5 resto 2 es distinto de 0, verdadero. Ingresa, le asigna máximo el número 5. Después acá, en n, pongo el número 15. ¿Bien? Termina el while y me pregunta, 15 resto 2 es distinto de 0, verdadero. Entonces lo que hace es 15 mayor que máximo que vale 5, ¿sí? Le asigna acá el número 15. Después pongo acá el número 20, ¿bien?
y se pregunta, 20 resto 2 es distinto de 0, falso. Entonces el 20, que me hizo cortar la lista, nunca lo pregunté para saber si es mayor a máximo. Entonces nunca podría ser el máximo. Quedaría el 15. En cambio, si yo lo pongo así, bien, si yo lo pongo así, noten que cuando lo pongo de esta manera, yo lo saco de acá abajo al ingreso, lo quiero una sola vez adentro del while, no 2 veces. Entonces, acá pongo la primera vez el 5, es parcialmente el máximo. Después pongo el 15, vuelve a ser el máximo reemplazando al 5. Y después acá pongo el 20 y todavía queda la pregunta de si 20 es mayor a máximo, que lo es, y recién después evalúa el 20 con esta condición y termina el while. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por eso en uno lo ignora y en otro lo toma. Por qué es lo que pasa dentro del while inmediatamente después de que yo pongo el número. Después de que yo pongo el número acá, lo que hace es preguntarse si es mayor a máximo. Y en el otro caso, después de poner el número, lo que hacía era comparar con la condición del while y terminar. Esa es la diferencia. ¿Sí? Este lo dejo para subir después a GitHub. Ahí veía que preguntaban qué pasaba si los números son negativos. Bueno, si los números son negativos, ya saben, no va a funcionar porque yo puse como máximo el 0 de valor inicial, ¿sí? Entonces tendría que usar otro algoritmo para números negativos, que en este ejemplo no interesa. ¿Bien? Piensen cómo sería si quieren que el número también pueda ser negativo. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿cómo vamos de tiempo con esto? Vimos el while. Bueno, quedarían 20 minutos, creo que un ejercicio más podemos resolver. Así que podemos resolver el D, que es más difícil que el B, aunque no lo parezca. ¿Sí? El B lo van a poder resolver ustedes sin problemas, pero el D, acá van a estar contentos los Team Bandera, porque voy a usar una bandera para resolver este ejercicio. Van a estar contentos todos, porque voy a usar una bandera, pero también voy a usar contadores. Así que vamos a dejar contentos y contentas a todos antes de que termine la clase. Este era el ejercicio D, que yo lo voy a poner acá como ejercicio 4. Bien. ¿Por qué decía que voy a usar una bandera y voy a usar un contador? Vamos a leer el ejercicio. Dice, primero voy a ver si estoy grabando esto, porque si no estoy grabando, me voy a poner muy mal. Sí, lo estoy grabando. Bien. Vamos de vuelta entonces. Hacer un programa que solicite números que pueden ser positivos, negativos o cero. Así que puede estar en cualquier dominio de números enteros, ¿sí? La carga de datos finaliza cuando se ingresa un número igual al anterior. ¿Sí? Quiere decir que mi lista de datos puede ser la siguiente. Puede ser 10, 9, 7, menos 5, 0, 4, 6. Puedo repetir el 10 si quiero. Y, por ejemplo, termina cuando ponga 7 y otra vez un 7. ¿Sí? Cuando ponga dos números consecutivos iguales al anterior, ahí termina. Quiere decir que si yo pongo como lista de números 10 y 10, también termina. En cuanto encuentro un número igual al que puse previamente, el ejercicio, el programa termina. ¿Bien? Y después hace el resto, que es lo menos importante por ahora, que es mostrar esos carteles. ¿Sí? Entonces, para resolver que el programa termine cuando ponga un número igual a su predecesor, voy a usar una bandera. Y después, el resto lo voy a resolver con dos contadores. Bueno, con tres contadores. Bien, entonces, vamos a hacer la finalización del ciclo primero. Vamos a ingresar un número. Vamos a también tener un contador acá, que lo vamos a poner en 0. Va a ser el contador total de números que haya en la lista. Y vamos a arrancar el programa pidiendo, a ver, ¿qué les parece? Cuando yo ponga los números, estos que están acá, ¿sí?
que habíamos dicho que el último de estos, en este caso el 7, va a ser que finalice la lista porque previamente puse también un número 7. Este número 7 que puse acá, ¿lo tendría que contar como positivo o no? Bien, no lo aclara, ¿sí? Pero yo lo contaría porque, ¿por qué no? ¿Sí? Tendría que ser parte de la lista de positivos para calcular el porcentaje. Así que el número que ponga tiene que ser tenido en cuenta para contar como positivo o como negativo. Quiere decir que si yo pongo así, me tiene que dar 50 y 50. ¿Sí? 50% de positivos, 50% de negativos. ¿Bien? Así que vamos a tener eso en mente. Entonces, acá voy a poner una bandera que se va a llamar continuar. Ese es el nombre de la bandera. Y la voy a poner en verdadero. Entonces, vamos a poner un while que mientras que continuar sea verdadero, me pida números. La primera vez va a entrar seguro y voy a pedir ingresar un número. Y hago el sein de n. Bien. Y acá, primero voy a resolver la parte en donde finalice cuando ponga un número igual al anterior. Entonces, ¿cómo les parece que puedo resolver esto de saber si el número fue igual o no al anterior? La bandera es la que va a determinar si cuando yo encuentro un número igual al anterior, voy a cambiar el estado de la bandera. Pero, ¿qué tendría que tener? Bien, ahí dice Sergio, guardar n en otra variable, ¿sí? Yo tengo que tener una variable que me guarde cuál es la anterior. No puedo preguntarme si n es igual a n, porque siempre n va a ser igual a n. ¿Sí? Yo lo que necesito saber es si n es igual a un n anterior. Nunca pongan una cosa así, porque esto da verdadero siempre. Es imposible que esto no dé verdadero. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos... Sí, no, pero no te preocupes, Alan, si lo pusiste no lo decía por vos, sino porque fíjense que estamos comparando la misma variable, así que siempre va a dar verdadero eso. Entonces comparo con el n anterior. Voy a declarar una variable que se llame anterior. Y ¿podría al primer número ingresado compararlo con el anterior? No, porque no habría anterior, ¿no? Y entonces, ¿cómo podría hacer yo para asegurarme de que solo comparo cuando tenga más de un número? Bien, ahí entra el team contador, ¿sí? Podría ser también con bandera, pero vamos a hacer con contador. Aumento C. No voy no sé quién es Serg, probablemente no se llame Serg, pero no voy a ingresar afuera porque yo quiero que el último número, el que me haga finalizar la lista, me cuente como negativo o como positivo, ¿sí? Así que los voy a ingresar adentro del while. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner un contador acá y si C es mayor que 1, ahí comparo. Si no, no. ¿Sí? Solamente cuando haya más de un número voy a estar en condiciones de compararlos. Y acá lo que voy a hacer antes de ingresar el siguiente número, es decir, anterior igual n. ¿Sí? Al número n ingresado actual lo guardo como anterior antes de ingresar el siguiente número. ¿Bien? También podría ser que anterior sea n menos 1, ¿sí? Pero también lo tengo que hacer solo cuando es el primero, así que me parece que con esto va a quedar más claro. Bien. No es lo mismo que poner C distinto de 0, porque 1 ya es distinto de 0, y con el primer número yo todavía no lo quiero comparar, lo quiero comparar con el segundo en adelante, ¿sí? Así que mientras que cuando el número sea mayor a 1, acá voy a preguntarme, si n
es igual que lo que tenían anterior, continuar igual a false. Bien, y con eso estaría resuelto. Bandera y contadores para los dos teams. ¿Sí? Acá al final lo que vamos a hacer es mostrar fin del programa, por ahora. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo voy a ejecutar esto y voy a poner números todos distintos y esto sigue, ¿ven? Puedo repetir el número, pero mientras no lo ponga de forma consecutiva. Cuando ponga un número de forma consecutiva, ahí es donde lo va a comparar con el anterior y encuentra que es igual a su predecesor, cambia el valor de la bandera y termina el programa. ¿Sí? Y también funciona, obviamente, si yo pongo 2 iguales al principio. ¿Sí? Con el primero no, por este if, pero ya con el segundo compara con el anterior, es igual, cambia la bandera. Cuando encuentra que cambia la bandera, termina el programa. Así que esto de acá, podemos poner acá un comentario. Acá puedo poner, perdón, un comentario no. Acá. Y ahora resolvemos el parte de cálculo de positivos y negativos. Se podría, Mati, hacer un while que compare n distinto del anterior, pero también tenemos que tener en cuenta que tiene que ser distinto del anterior, pero a su vez c tiene que ser mayor que 1, ¿sí? Porque si no anterior va a tener basura. Si tenemos en cuenta esas dos cosas, sí se podría poner todo en el while. Pero ahí es donde estoy de acuerdo con el tema de las banderas, ¿sí? ¿Por qué complicarnos acá de tratar de poner algo muy complejo acá cuando puedo usar una bandera y resolverlo de otra forma y cambiar el valor de la bandera? Pero como a ustedes les parezca más fácil eso, ¿sí? Como mejor le siente. Ahora lo que habría que hacer es contar cuántos positivos y cuántos negativos hubo en la lista. Bueno, eso es bastante fácil. Vamos a poner pos igual 0, neg igual 0. ¿Sí? Positivo y negativo. Entonces, si n es mayor a 0, pos más. Si no, si n es menor a 0, ¿sí? No lo puedo poner directamente en el si no, porque el 0 no es negativo, ¿sí? Neg más. Bueno, ahí tengo entonces cuántos positivos hay y cuántos negativos hay. Y a su vez en C tengo cuántos números hay en total. ¿Bien? Entonces, acá en lugar de mostrar fin del programa, podríamos mostrar qué porcentaje hay de positivos y qué porcentaje hay de negativos. ¿Sí? Entonces hagamos un cout que diga porcentaje de positivos y porcentaje de negativos. Bien. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, vamos a venir acá como float. Vamos a poner porcentaje de positivos y porcentaje de negativos. Bueno, queda un nombre medio raro para la variable, pero es porcentaje de negativos, ¿sí? Vamos a ponerle P. Voy a dejarlo así, somos gente grande. Porcentaje de positivo, porcentaje de negativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos el porcentaje de los positivos? Bien, sería porcentaje de positivos igual a pos, ¿sí? Dividido la cantidad total por 100. ¿Bien? Y a esto, ya saben, casteamos alguno de los dos como float para que el resultado me dé con coma. ¿Bien? Y acá sería lo mismo para el porcentaje de negativos, pero con neg en lugar de pos. Entonces, porcentaje de positivos, PORP,
porcentaje de negativos, PORN. ¿Sí? Ahí tenemos los dos porcentajes. No nos pide mostrar los porcentajes, pero vamos a ver qué valor tiene y después simplemente es hacer un if con esto que tenemos acá. Entonces, voy a ejecutar y vamos a poner el ejemplo que habíamos puesto en un principio, ¿no? 1 y 2, menos 3 y menos 3. Eso nos tiene que dar 50 y 50. Y ahí podemos ver, 50 y 50, ¿sí? Ahora vamos a hacer que nos dé, no sé, otro porcentaje distinto. Vamos a poner menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y 1 y 1. Esto nos da, no, me da 33, 33. Tengo que poner más números todavía. Vamos de vuelta. Menos 3, menos 4, menos 5. Tengo 3, 7, 8, 9, 10 y 10. Sigo sin poder llegar a 75. Vamos de vuelta. ¿Cuántos números tengo que poner? A ver. Y 3 y 1. 3 y 1, ¿no? Bueno, vamos. 3 y 1. Entonces voy a poner. La equivalencia entre 3 y 1. 3 positivo y... Ahí está, gracias. No estaba pudiendo razonar eso ahora. Ahí está, 3 y 1. Entonces, un positivo primero, un negativo, dos positivos que además hacen que, como son iguales, corten la lista, me da 75 y 25. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer acá, para finalizar el programa, como decía, es mostrar por pantalla la leyenda positivos si hubo un 75 o más de positivos, o negativos si hubo un 75 o más de negativos. ¿Bien? Entonces, en lugar de mostrar esto, vamos a preguntarnos si porcentaje de positivos es mayor o igual que 75, mostramos el cartel positivos. Si no, porque no podría pasar que los dos sean mayores o iguales a 75, si el porcentaje de negativos es mayor o igual a 75, mostramos negativo, ¿sí? Y ahí estaría resuelto. Probemos de vuelta con esta lista de datos. 3, menos 5, 4 y 4. Me tienen que decir positivos porque el 75% de los números son positivos, ¿sí? Bueno, y ahí quedaría. Si finaliza con una lista con 75 de negativos, me muestra negativos. Y si finaliza con 50 y 50, no muestra nada, ¿no? Porque no... Perdón, ahí es el 100%. Vamos a poner 2, 3, menos 3, menos 3. No muestra nada porque nos da 50 y 50 y ninguno de los dos if da verdadero, ¿sí? Bien, ahí vi que preguntaban por qué esto está con float entre paréntesis. Bueno, repasen las clases anteriores, repasen ahí un video donde explica cómo es el casteo o la división de números para que nos dé con coma, ¿sí? Eso está en el campus virtual para ver. Ya lo vimos anteriormente y está como apunte también. Porque si no me hubiese quedado un número que no da con coma, ¿sí? Y yo quiero que por ahí me dé, no sé, como en algún caso me puede llegar a dar 33,3 y 66,6, ¿sí? Así que ahí está eso explicado en el campus virtual. Entonces, fíjense, acá tenemos ya un ejercicio con ciclo inexacto, un poco más complicado, bastante más complicado, donde es complicado la finalización del ciclo, no finaliza simplemente con un 0, la lista de números, sino que finaliza con algo que tiene una vuelta un poquito más de tuerca. Y, por otro lado, hay que hacer un cálculo de porcentaje de positivos y negativos, que, bueno, eso no es tan difícil, pero también lleva su tiempo y sus variables, ¿bien? Así que, bueno, ahí está resuelto. Nos quedaba ese otro largo, pero es más cuestión de resolver cada una de las cosas que la dificultad, ¿sí? Este lo pueden resolver ustedes sin problemas. Y después tienen del 1 al 4
una serie de ejercicios extra para resolver a los que tienen en la guía, que son más jugar un poco con números, ¿sí? Fíjense que jugar un poco con números y con el ciclo inexacto. Y el último ya tiene como incluso una idea de que sea como un juego, ¿sí? Y tiene un código inicial como para que puedan calcular un número al azar, porque lo necesita, ¿sí? Este código les va a generar un número al azar. Bien. Ahí Eugenio nos pregunta sobre parciales. Por el momento no va a haber parciales. El parcial que teníamos pensado como primer parcial, que iba a ser pronto, ¿sí? En 2 o 3 clases creo que estaba previsto, no lo vamos a tomar porque era para un cronograma distinto, ¿sí? Para un cronograma en clase. Ahora virtual, si ustedes vienen llevando bien la virtualidad, si vienen aprendiendo, está bien así, ¿sí? Estamos contentos. Por eso también la encuesta, ¿sí? Hay una encuesta que ahora ya les pongo el link acá, aunque entiendo que el link después no lo pueden copiar y pegar, no sé por qué. Pero bueno, este link que les voy a copiar acá y que después se los voy a poner en el campus virtual, ¿sí? Tiene una encuesta donde ustedes pueden contestar de forma anónima, completamente anónima, y nosotros después vamos a analizar todo lo que pongan ahí y poder conocer en qué nivel se encuentran, ¿sí? Eventualmente lo que podemos hacer es una autoevaluación, ¿sí? Que no es un parcial, no es lo mismo. Una autoevaluación en el campus virtual les evaluaría los conocimientos de alguna manera para que ustedes sepan en qué nivel andan, ¿sí? Pero no con la formalidad el que tendría un examen parcial, ¿sí? Y la nota que les daría tampoco sería la nota de un parcial, ¿bien? Así que eso a futuro podemos ver, ¿sí? Y obviamente si todo el cuatrimestre tiene que ser así, en algún momento va a haber que evaluarlo, porque hay que definir si regularizan la materia, porque tienen los conocimientos mínimos o no. Pero vamos de a poco eso. A lo sumo será en las últimas clases, me imagino. Bien, así que ya veremos. Piensen también que son como, en total, como 300 estudiantes y tomarles un examen a 300 a la vez sería bastante complicado, así que por eso es que vamos a pensar bien cómo evaluarnos para hacer algo bien hecho, ¿sí? Y que sea justo también. ¿Bien? Entonces ya vamos a ver. ¿Bien? Sí, hay que pensar un programa que los pueda evaluar. No es mala idea, ¿sí? Bueno, entonces ya tienen ahí el link a la encuesta, ya tienen el link al TP. Yo voy a subir esto a GitHub próximamente y los videos a YouTube. ¿Bien? Así que, listo, tenemos para trabajar en la semana. Traten de completar la encuesta porque nos va a servir a nosotros para tomar decisiones y por ahí ustedes para desahogarse. Y bueno, nos vemos el próximo, ¿sí? El próximo viernes. ¿Está bien? Hasta luego. Nos vemos la próxima. Ah, escúchate. Nos vemos.